Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es estudio de las células vivas y cultivos de células animales y también vegetales. Vamos a ver que también las células vegetales pues se pueden cultivar, ¿no es cierto? Bien, entonces, las células extraídas del cuerpo, ya sea de un animal o de una planta, ¿sí? Pueden ser estudiadas durante algún tiempo mientras están vivas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos una célula en sí, una célula, ¿sí? Y que sí lo vamos a cultivar y pues van a aparecer otros tipos de células más. Nosotros les vamos a dar en los medios, ya sea nutrientes, algunas otras sustancias que permitan que esta célula crezca. Veamos aquí cómo hay hartas celulitas felices, ya que se están multiplicando. Por ello, se debe colocar en un medio isotónico, vale decir, iso igual, ¿sí? Vale decir, ejemplo, miren, este glóbulo rojo que tiene una buena cantidad de agua y también al exterior tiene esa misma cantidad de presencia de agua, por ejemplo, y por lo tanto es un medio isotónico. Por ejemplo, hay otros términos que este utiliza, hipertónico, hipotónico, ¿sí? Que estos ya pues, me producen alguna alteración en este caso a esta célula, ¿no es cierto? Pero en este caso es isotónico, por tanto no va a producir ninguna alteración en el volumen, ¿no? No le produce alteraciones del volumen. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, cajitas Petri con cultivo de células, ¿sí? Entonces, como casi siempre los constituyentes celulares son incoloros y transparentes, sabemos que generalmente la mayoría de las células son transparentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un tipo. Y pues estas muchas veces, cuando uno quiere estudiarlas, pues cuando le ponemos colorante, pues ya pierde o producimos alguna alteración en nuestras células, ¿sí? Pero a veces es necesario estudiar células vivas, ¿no es cierto? Es necesario, por tanto, el uso del microscopio de contraste de fase que ya hemos hablado en otras explicaciones de qué tipo de microscopio es este, ¿no? Que en pocas palabras es uno de los microscopios que nos ayuda a estudiar células vivas, ¿sí? En algunos casos se puede, dice, emplear colorantes supravitales. ¿Qué quiere decir? Que la célula supra arriba de la vida, ¿no? O sea, que le permita vivir a la célula, ¿sí? Ya que hemos mencionado, generalmente los colorantes pues dañan, matan a la célula, ¿no es cierto? Que son poco tóxicos y penetran en la célula viva coloreando ciertas estructuras, ¿sí? Un tinte supravital muy empleado es el verdejano, que tiñe las mitocondrias, ¿sí? Este verdejano que tiñe las mitocondrias, como se puede ver en esta imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, una mitocondria, ¿sí? Bien. Ahora, cuando se quiere estudiar células vivas por más tiempo, ¿sí? Por lo general se acostumbra a cultivarlas en soluciones nutritivas o medios de cultivo, que son estos de acá, ¿sí? Estos medios de cultivo van a tener diferentes tipos de ingredientes, ¿sí? Para que nuestra célula logre vivir. No todas van a vivir con la misma sopa, si quieres, ¿no? Entonces necesitan otro tipo de alimentación, por ejemplo. Estoy exagerando, pero para que se entienda mejor, ¿sí? En el que el metabolismo y el comportamiento celular son estudiados en condiciones más controladas que en el cuerpo de un animal, ¿sí? Ahora, los cultivos, ¿qué nos permiten? Permiten el estudio de los movimientos celulares, en la mitosis, la división celular, de la acción de diversas sustancias sobre las células. ¿Qué le va a producir si he hecho tales sustancias a mi célula? ¿Crecerá, no crecerá? ¿Sí? ¿No? Y de la secreción por la célula de los productos que se acumulan en el medio de cultivo, ¿no es cierto? Sabemos que nuestras células también producen algunas sustancias, por ejemplo, ¿no? Ahora, los cultivos son realizados principalmente en recipientes como por ejemplo los frascos y placas. Siempre aquí tenemos plaquitas de una de estas plaquitas, ¿sí? Pueden ser ya de diferentes incluso materiales, ¿no? Cajitas Petri. Y aquí hay otritas, y aquí tenemos otros tipos de frascos que también van a servir para cultivo, ¿sí? Adecuados para tal fin con células aisladas de tejidos mediante la aplicación de diversas técnicas, como ya se ha ido mencionando desde que hemos empezado este tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un pedazo de muestra y después de varios procesos vamos a cultivar, ¿sí? Vean cómo va a ir creciendo, ¿no? Ahora, la mayoría de las células no viven en suspensión en un medio líquido
y requieren una superficie sólida sobre la cual pueden crecer y dividirse, ¿sí? Es por eso que vamos a usar estos frascos y estas plaquitas, que gracias a esto pues permiten crecer, ¿no? Por eso no viven ellos en un medio líquido, en su mayoría, ¿no? La mayoría, por eso dice la mayoría. Ahora, esta superficie puede ser la pared de los recipientes de estos plásticos, estas cajitas, en que se van a hacer los cultivos, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de las células no se adhieren a la pared del recipiente, a menos que estas paredes estén recubiertas por moléculas de tejido extracelular, como va a ser el colágeno. Ustedes ven aquí esta imagen, vean cómo está creciendo estas células, ¿sí? Pero bueno. Ahora, el cultivo en frascos o placas de cultivo permite el uso de medios de cultivo químicamente definidos que consisten en aminoácidos, carbohidratos, sales minerales, vitaminas, factores de crecimiento. Por ejemplo, que vamos a ver en las células nerviosas, que se utiliza este factor de crecimiento NGF, que es factor de crecimiento nervioso, ¿sí? Que son proteínas específicas, estimuladoras de la proliferación y diferenciación de ciertos tipos de células, ¿sí? Vale decir, vamos a ver diferentes ingredientes para los cultivos, porque no todas las células pueden crecer, por ejemplo, en este medio de cultivo, ¿no? Entonces necesito otros tipos de medio de cultivo que ya hay, ¿sí? Los ingredientes que se ponen a estos cultivos para que la célula pueda crecer, ¿no? Hay que preparar nuestros ingredientes para meterle a la célula que queremos estudiar o que se quiere multiplicar o en fin, diversas cosas, ¿no? Le dice, un ejemplo es el factor de crecimiento para las células nerviosas, abreviado como NGF, que significa factor de crecimiento nervioso, ¿sí? Ahora, en ausencia de este factor, no se pueden cultivar las células nerviosas. ¿Qué quiere decir? Si este cultivo no tiene ese ingrediente que tenga el factor de crecimiento nervioso, no va a crecer, ¿sí? Necesito que tenga un tipo específico de medio de cultivo, ¿sí? Al igual que otros tipos de cultivo, necesita un tipo de cultivo casi específico o más común, por ejemplo, ¿no? Para algún tipo de célula. Ahora, te dice, las células que son extraídas del cuerpo de un animal y cultivadas directamente constituyen los cultivos primarios. Vale decir, saco la muestrita, ya sea de un animal u otro, y lo cultivo directamente y eso va a ser mi cultivo primario, ¿sí? Cultivo primario. Ahora, en general, las células, los cultivos primarios, mueren después de un cierto número de mitosis, 50 a 100 mitosis aproximadamente. No sobreviven, ¿sí? 50 a 100 mitosis aproximadamente, pero luego de ahí mueren, ¿sí? Estos cultivos primarios, sus células mueren entre 50 a 100 mitosis aproximadamente, ¿no? Pero te dice, a veces hay algunas que son supercapas, ¿no? Pero a veces algunas células mutan y se convierten en inmortales, ¿sí? Y aquí vamos a ver estas células inmortales, es decir, se multiplican indefinidamente, ¿sí? Constituyendo los cultivos que van a ser denominados cultivos secundarios. Acuérdense, los cultivos secundarios son aquellas células que tienen una capacidad de multiplicación mayor, incluso son consideradas como inmortales continuamente, ¿sí? Ahora, las células inmortales forman linajes o líneas celulares que no están constituidas por células enteramente normales, son como decir ya modificadas, por eso te dice que están mutadas, ¿sí? Ya que sufrieron alguna mutación, siendo llamadas por tanto células transformadas. Son denominadas estas secundarias como células transformadas. Entonces tenemos cultivo primario y cultivo secundario. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá tenemos un tipo de cultivo, en este caso primario, para luego ya tener posteriormente un cultivo secundario que nos va a servir, por ejemplo, para un trasplante, ¿no? Bien. Sin embargo, conservan muchas de las características de las células normales, siendo utilizadas ampliamente en diversos experimentos, ¿sí? En este caso, para trasplante. Ahora, las líneas derivadas de células transformadas in vitro, hemos dicho que in vitro significa en vidrio prácticamente, o en estudio, en laboratorio, fuera del cuerpo. Eso es lo que es in vitro, ¿no? Entonces,
Las líneas derivadas de células transformadas in vitro o de células cancerosas, ya sabemos cuáles son las células transformadas, son células de un cultivo secundario, ¿no? O de células cancerosas tienen ciertas características. Por ejemplo, ellas pueden crecer sin adherirse a la pared del frasco y multiplicarse más que las células normales, alcanzando una densidad poblacional mucho más alta. Por ejemplo, aquí tenemos una célula normal, veamos cómo se va a ir dividiendo en este cultivo, vean, este con factor de crecimiento se crece más, ¿no es cierto? Y que si no ponemos el factor de crecimiento o el medio o el ingrediente adecuado, pues casi no crece, ¿no? No hay división, ¿sí? ¿No? En cambio, en las células cancerosas, haya o no la receta, y vean cómo esto, cómo crece, ¿sí? Las células se dividen, ¿sí? Bien. Gracias a la difusitación combinada con ingeniosas técnicas de aislamiento celular, fue posible la obtención de cultivos de clones derivados de una sola célula. Más adelante vamos a ver una pequeña historieta muy interesante, ¿sí? En relación a algo con las células cancerosas, ¿sí? Ahora, las células de estos clones pueden expresar muchas de sus especializaciones funcionales, ¿sí? Bien. Ahora, los cultivos se han utilizado para los estudios del metabolismo de las células normales y también cancerosas. ¿Sí? Además, han sido valiosas para los experimentos con virus que se multiplican solo dentro de las células. Sabemos que los vivos son parásitos intracelulares obligados y que pues estos necesitan entrar a una célula para replicar. Si no entran, pues no se dividen, ¿no es cierto? Pero ahora se han estudiado algunos también protozoos, también en cultivos de células, porque se desarrollan en el citoplasma. En la citogenética, los cultivos celulares son muy útiles, facilitando enormemente el estudio de los cromosomas de las células vegetales y también de las células animales. ¿Sí? Ahora, la determinación de los cariotipos humanos, estudio del número y la morfología de los cromosomas de una persona, cariotipos, se realizan generalmente en cultivos de células de la sangre. ¿Sí? En un medio de cultivo. Ejemplo, acá tenemos, miren, hablando en relación a los virus, el cultivo celular, vamos a poner algunos virus, vean, y aquí cómo se ingresan a la célula. Y aquí están, toda la que está en otro color, van a ser las células teñidas, y estas partecitas blancas van a ser placas que están libres de lisis, es decir, sabemos que la lisis se va a ser producida por nuestro virus, y el virus daña a nuestras células, ¿no? Y es por eso que acá no se va a ver así, ¿no? Bien. Ahora, cuando se generalizó el empleo de cultivos de células eucariotas para cultivar virus, se ha observado, ¿sí? A una célula que hemos puesto un virus en cultivo, se ha observado que algunos virus, no todos, algunos virus tienen moléculas fusogénicas, ¿sí? Con la capacidad de inducir a las células a fusionarse. Cuando digo fusogénicas, eso está relacionado con la fusión. Es decir, estas células que ingresan algún virus hace que dos células se puedan o ayuda a que se fusionen. Esta célula A, por ejemplo, se ha unido con esta célula B. Y esto lo vamos a denominar heterocariontes. ¿Sí? Entonces, con la formación de células binucleadas, ¿por qué binucleadas? Porque aquí tenemos un núcleo, aquí tenemos otro núcleo, ¿no es cierto? Si unimos, pues vamos a tener dos núcleos. O también, en estos casos, vamos a tener las células multinucleadas, quiere decir que tenemos una célula, pues vean cómo tiene varios núcleos, ¿no? O también llamadas sincitios. Sincitios es algo pues, que también tiene varios núcleos, ¿sí? Incluso cuando se trata de células de animales de diferentes especies. Vean cómo se unen y forman este virus, gracias al virus, hace que esto se forme, o se una, o sea, haya una fusión, por eso son fusogénicas, ¿no? Por lo tanto, se forman células con cromosomas de diferentes especies llamados, se dice, heterocariontes, hetero, ¿sí? Los heterocariontes se han utilizado para el estudio de la fisiología del núcleo celular y en especial, ¿por qué? Porque se está combinando, ¿no es cierto?, unos cromosomas de diferentes especies, por ejemplo, o diferentes tipos, y en especial los efectos del citoplasma sobre el efecto de nuestro citoplasma sobre
lo que va a ser el núcleo en sí, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una célula binucleada. Ahora, el virus Sendai, ¿sí? Y este va a venir por el lugar que se ha encontrado, del grupo de los mixovirus, es el preferido para la obtención de heterocariotes. Y aquí se puede ver ejemplos de este virus, el virus Sendai, ¿sí? Este virus que causa en los seres humanos una enfermedad que va a ser similar a la gripe. Ha sido aislado por primera vez en Sendai, Japón, por eso tiene este nombre de Sendai, ¿cierto? Bien. Y tiene esta capacidad de hacer heterocariontes, por eso es el preferido para la obtención de heterocariontes. Ahora, los virus inactivos por una radiación ultravioleta, que hemos mencionado más que todo, ¿no? La radiación ultravioleta en las primeras partes del tema, ¿sí? Es un arroz no visible, ¿sí? No pierden la propiedad de promover la fusión celular, siendo preferidos para obtener heterocariontes porque no hay proliferación viral, lo que dificultaría la observación de los fenómenos celulares. Ahora, en los heterocariontes binucleados, los núcleos generalmente suelen entrar en mitosis de modo sincrónico, ¿sí? Al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos que se va a dividir y vean cómo está haciendo el proceso de división, ¿no? Pero como se ha formado, solo se va a formar un solo uso que nos va a permitir ayudar a dividir nuestra célula. El resultado es dos células hijas, cada uno con un núcleo constituido de cromosomas de ambos núcleos iniciales del heterocariote. Vean cómo está como una mitad de un color más oscurito y la otra mitad otro color, ¿no? Entonces, por eso decimos ambos núcleos iniciales del heterocariote. Constituyen los cromosomas de ambos, ¿no? Bien. Ahora, por lo tanto, se forman las células mononucleares. Aquí vemos. Pero que contienen cromosomas especiales, cromosomas de las especies, perdón, de las especies de los animales diferentes, ¿no? Ahora, estas células se pueden multiplicar muchas veces, aunque a menudo te dice pierden, ¿sí? Se produce la eliminación de un cromosoma en cada división, con una tendencia a permanecer los cromosomas de una especie, mientras que los de la otra van siendo parcialmente eliminados. Poco a poquito se van eliminando. Bien. Ahora, este heterocarión formado por la fusión de células HeLa, esta palabra HeLa viene en relación al nombre de esta señora, ¿sí? HeLa, dos palabras, ¿no? Y sus iniciales de su nombre. Ahora, esta señora pues presentaba un carcinoma uterino, ¿sí? Y que pues ella lamentablemente fallece, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que se ha visto? Había un científico casi cerca a su casa que estaba, estudiaba así relacionado con el cáncer, y pues él veía, por ejemplo, que cuando él cultivaba en sangre o trocitos de pollo, o de gallina si quieres, no sé, eh, y ponía células cancerígenas, pues veía que estas células se morían, ¿no es cierto? Y no lograba, por tanto, estudiarlas. Y bueno, con el caso de esta señora, pues se ha visto, por ejemplo, ella fallece y de una forma se logra conseguir en sí las células cancerígenas de esta señora, y pues este señor los cultiva, los va a cultivar igual en sangre de pollo, y se dio cuenta pues que esto crecía enormemente, que seguía multiplicando, que eran, por decir así, como inmortales. Se multiplicaban, se multiplicaban. Y gracias a esto se ha permitido hacer un gran avance en el estudio de estas células, ya que anteriormente era muy difícil estudiar en una célula humana, ¿sí? En una célula, ya que estos se morían rapidito. Pero estas células HeLa, en nombre a esta señora, pues no tenían la capacidad de sintetizar continuamente. Es por eso que entonces estas células se empezaron a vender para en distintas investigaciones, incluso para la parte de estética, para otros estudios también obviamente contra el cáncer y otro tipo de estudios, ¿no es cierto? Que la verdad que pues por eso dicen que la célula HeLa ha tenido un gran impacto a nivel mundial. Y bueno, además sus familiares querían
recibir, ¿no? Ellos se enteraron más después, también por los mismos algunos científicos, que sus células todavía estaban siendo usadas, porque a ella se le había sacado las células sin consentimiento, sin informarle, ¿no? Entonces sus familiares querían una compensación económica por el uso, pero no creo que no se logró conseguir, pero al menos ya se da el reconocimiento que gracias a estas células de esta señora, pues se ha hecho un gran avance en ese tema. Y bueno, ahora, entonces también mencionar que gracias a estas células, pues se ha creado la vacuna contra la polio, ¿sí? Y muchas cosas muy importantes, ¿no? Pero bueno, entonces, el heterocarión formado por la fusión de las células ELA que sintetizan ADN y ARN con eritrocitos de pollo, que hemos visto acá, los cuales no sintetizan ADN y casi no sintetizarán ARN, proporcionan resultados significativos en cuanto a los efectos del citoplasma sobre lo que va a ser, aquí tenemos por ejemplo células, ¿cierto? Sí. Aquí vemos cómo estas células se van multiplicando una y otra y otra y otra y otra vez de forma increíble, ¿no? Aquí tenemos las células también. Bueno, el estudio de este heterocarión se facilita mediante la lisis que los virus provocan en el eritrocito del pollo, ¿sí? Destruyendo a la membrana del eritrocito, el virus aísla el núcleo de esta célula que penetra en el citoplasma de la célula ELA, ¿sí? La célula ELA es una línea celular derivada del carcinoma uterino humano, como hemos mencionado antes, ¿no? Carcinoma uterino humano. Aquí vemos esta célula cancerígena y pues vemos cómo tiene esa capacidad de multiplicación. Bien, una vez que el citoplasma del heterocarión deriva exclusivamente de la célula ELA, cualquier modificación en el núcleo de nuestro eritrocito solo puede ser promovido por el citoplasma de esta célula ELA, ¿sí? Entonces, se observa que después de penetrar en la célula ELA, el núcleo del eritrocito que está condensado aumenta de volumen y su cromatina se vuelve laxa, dando al núcleo un aspecto claro. Al mismo tiempo, este núcleo adquiere la capacidad para sintetizar ADN y ARN, es por eso que se puede replicar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una célula, es decir, dos células ELA, ¿no? Este experimento muestra que la actividad sintética del núcleo y su capacidad de multiplicar el material genético se ven influenciados por el citoplasma, ¿sí? Algo bien importante. Ahora, existen muchos tipos de células vegetales que también se pueden mantener en medios de cultivo. Podemos cultivar células vegetales en los que crecen y se multiplican como lo hacen las células animales, ¿sí? Ahora, vemos por ejemplo aquí cómo va a ir creciendo, ¿no es cierto? O igual acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la separación de las células vegetales requieren diferentes procedimientos. Inicialmente es necesario someter a las células a la acción de la enzima celulasa. Sabemos que en una célula vegetal tiene una pared, incluso puede tener una o más paredes, ¿no es cierto? Y esta celulosa va a digerir esta pared, la va a romper, la va a comer. Digiere la celulosa, que es el principal constituyente de las paredes. ¿Sí? Bien, aquí tenemos una representación de la celulosa. Ahora, la destrucción de las paredes libera a las células, ¿sí? Porque estamos sacando las paredes y vamos a tener solo membrana, quedando rodeadas apenas por la membrana plasmática y que en esa condición son llamadas estos los protoplastos, ¿sí? Son aquellas células que ya hemos sacado su pared celular. Incluso los denominan como células desnudas, ¿sí? Los protoplastos pueden ser cultivados en medios de cultivos adecuados de composición química definida que les permite crecer y dividirse por mitocondrias. ¿Sí? Les vamos a poner también sus ingredientes adecuados para que estos protoplastos empiecen a crecer. Estas células empiecen a crecer y pues tengamos un adecuado cultivo de estas células. Ahora, cuando las condiciones de cultivo son las apropiadas, hemos puesto los ingredientes adecuados, los protoplastos, después de varias divisiones mitóticas, acaban
formando pequeños agregados de células indiferenciadas, ¿no? Vemos cómo van a, aquí tenemos cultivos, ¿no? Aquí demás. Ahora, estos agregados pueden ser inducidos a originar plantas totalmente nuevas. Como decía, miren acá. De aquí, una planta nueva, ¿no? O de acá, una planta nueva, ¿sí? Ahora, entonces plantas totalmente nuevas, lo que indica que las células vegetales son totipotentes, vale decir que van a crear estructuras enteritas, ¿no es cierto? Lo que no ocurre con las células animales, ¿no es cierto? Bien, por eso eso es algo característico de estas células, que pues pueden crear algo muy completita, ¿no es cierto? Esta propiedad de las células vegetales cultivadas de dar origen a un nuevo individuo completo, que vamos a hacer su nombre completo, ¿no? La planta. Está ausente en las células animales y se ha utilizado en la agricultura. Una célula animal no tiene esta capacidad de totipotente, ¿no? Que de una célula ya tengamos un ser humano, por ejemplo, o un órgano, por ejemplo, ¿no? Es difícil. Ahora, las células vivas, animales y vegetales pueden ser sometidas a diversas técnicas de microcirugía. Cuando digo micro, es en micras, ¿no es cierto? Va a ser algo pequeño que no puedo ver fácilmente bien a simple vista. Y que utilizan, por tanto, instrumentos con extremidades de dimensiones microscópicas. Por ejemplo, aquí tenemos una célula, pareciera que lo está dividiendo por la mitad, ¿no es cierto? Entre estos instrumentos, generalmente hechos de vidrio, están agujas de diversas formas, bisturís, pipetas y electrodos, ¿no? Aquí, por ejemplo, veamos cómo está pasando. Pero esto solo se logra ver también con el microscopio, ¿no? Entonces, a través de la microcirugía es posible determinar el pH intracelular. ¿Cuánto está su pH? ¿Sí? El desplazamiento y la eliminación de orgánulos y vesículas. Quiero sacar algo de aquí, saco, ¿no? Y tal. Ahora también el trasplante de las partes de una célula a otra, ¿no es cierto? Por secciones de fragmentos celulares. Ahora, la microcirugía se realiza con equipos especiales llamados micromanipuladores. Vean acá, por ejemplo, aquí tenemos una cajita Petri. Estos son los micromoduladores, ¿sí? Bien. Que proporciona movimientos muy precisos y por tanto, como es algo pequeño, también movimientos delicados. Bien. Bueno, llegamos al final y bueno. Recuerda estudiar todo el temario y bueno, y ya sabes, pequeñas acciones producen grandes efectos. Y muchas bendiciones.